Imaginen un mundo sin ricos ni pobres. Un mundo donde todos comparten lo que tienen y se satisfacen las necesidades de todos. Esta fue la atractiva promesa del comunismo, una teoría desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Ellos creían que el capitalismo, con su inherente lucha de clases, era intrínsecamente injusto. Visualizaron una sociedad sin clases donde los medios de producción fueran propiedad de los propios trabajadores, lo que conduciría a una verdadera igualdad y prosperidad para todos. Esta idea, por radical que fuera, resonó en muchos que se sentían marginados y explotados por el orden social existente. Marx y Engels argumentaron que la historia era una historia de lucha de clases. Creían que el capitalismo, con sus desigualdades inherentes, estaba destinado a ser derrocado por la clase trabajadora, o proletariado. Esta revolución, predijeron, marcaría el comienzo de una nueva era del comunismo, donde la propiedad privada sería abolida y el Estado eventualmente desaparecería, dejando una sociedad de perfecta igualdad y prosperidad compartida. El atractivo de esta visión utópica era innegable. Prometía no solo bienestar material, sino también liberación de la opresión y la creación de una sociedad verdaderamente justa y equitativa. La pregunta era, ¿podría esta visión idealista traducirse en realidad? El primer intento de construir un Estado comunista tuvo lugar en Rusia, un país listo para la revolución. A principios del siglo XX, Rusia era una tierra de inmensa desigualdad social y económica. La mayoría de la población eran campesinos empobrecidos, mientras que una pequeña élite controlaba la riqueza y el poder del país. El descontento entre las masas era palpable, alimentado por la devastación de la Primera Guerra Mundial y la ineptitud del régimen zarista. Aparece Vladimir Lenin, un líder revolucionario que vio en las ideas de Marx un plan para el cambio. Lenin creía que Rusia, a pesar de su economía mayoritariamente agraria, podía pasar por alto el capitalismo y hacer una transición directa al socialismo. Adaptó las ideas de Marx al contexto ruso, formando el partido bolchevique y liderando la Revolución de Octubre de 1917. Los bolcheviques tomaron el poder, prometiendo paz, tierra y pan al cansado pueblo ruso. Inicialmente, hubo una sensación de esperanza y optimismo. Los bolcheviques implementaron reformas radicales, nacionalizando industrias, redistribuyendo tierras y prometiendo una sociedad más justa. ¿Era este el amanecer de una nueva era? ¿Un triunfo para la clase trabajadora? A pesar de las primeras promesas, la realidad del gobierno comunista en la Unión Soviética se desvió rápidamente de su visión idealista. El sucesor de Lenin, Joseph Stalin, transformó la nación en una dictadura totalitaria. El Estado, lejos de desaparecer, se convirtió en una entidad todopoderosa, controlando todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la cultura y el pensamiento individual. La economía centralmente planificada era fundamental para el sistema soviético. El gobierno, en lugar del libre mercado, dictaba qué bienes se producirían, cómo y en qué cantidades. Este enfoque, aunque pretendía crear igualdad económica, resultó desastrosamente ineficiente. Sin los incentivos de la competencia y las ganancias, la innovación se estancó y la economía soviética quedó muy rezagada con respecto a sus contrapartes capitalistas. Además, la supresión de las libertades individuales se convirtió en un sello distintivo del régimen soviético. La libertad de expresión, de reunión y de prensa fueron recortadas sin piedad. La disidencia se enfrentó con una represión rápida y brutal. El Gulag, una vasta red de campos de trabajos forzados, se convirtió en un símbolo de la brutalidad del régimen, encarcelando a millones de presos políticos, muchos de los cuales perecieron en condiciones inhumanas. Vivir bajo un régimen totalitario significaba vigilancia constante y falta de libertades personales. El Estado controlaba todos los aspectos de la vida, desde los medios de comunicación hasta la educación. La gente a menudo tenía miedo de expresar sus opiniones, por temor a las repercusiones. Fue una época de gran incertidumbre y opresión. La caída de la Unión Soviética fue un proceso complejo, influenciado por las luchas económicas, la inestabilidad política y el deseo de mayor libertad. A finales de los años 80, las grietas en el sistema eran demasiado grandes para ignorarlas. Finalmente, la Unión Soviética se disolvió en 1991, marcando el final de una era. ¿Puede el comunismo funcionar alguna vez? Esta pregunta se ha debatido durante décadas. Si bien los ideales de igualdad y riqueza compartida son atractivos, los desafíos de implementar tal sistema son inmensos. La historia nos ha demostrado que la concentración de poder a menudo conduce a la corrupción y la ineficiencia. Entonces, el debate continúa.